Esta mañana tenemos un tema que es sumamente importante y lo he titulado La excepción hace la regla. Diga conmigo, la excepción hace la regla. Una vez más, la excepción hace la regla. Por mucho tiempo hemos empleado este dicho popular para confirmar que hay sucesos que pueden calificarse como una regla y que el hecho de que existan eventos que no se apeguen a la regla no hacen que ésta pierda su valor, sino que esta regla es confirmada por dicho evento. En la Escritura encontramos regularmente descripciones de hombres y mujeres, los cuales con sus formas de pensamiento y actos apuntan al hecho de que el ser humano tiene una naturaleza que de continuo se inclina a lo malo. ¿Cuántos de ustedes han sentido a lo largo de esta semana que esa naturaleza en ustedes está viva? Esa naturaleza que se inclina a lo malo, esa naturaleza que quiere hacer su propia voluntad. ¿Alguno de ustedes se percató esta semana de luchar contra ese, llamémosle, viejo hombre? Contra esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa de continuo, dice la palabra de Dios, que se inclina a hacer lo malo. Pero déjeme darle buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Hoy estamos ante la posibilidad de convertirnos en la excepción a esa regla. Usted y yo podemos ser la excepción. El mundo vive de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a sus propios impulsos. Pero nosotros podemos hacer la excepción y demostrar que el corazón del hombre también puede inclinarse hacia lo que es justo. Nosotros determinamos hacia dónde nuestro corazón puede inclinarse. Y es cierto que en nosotros existe día con día una lucha sin cuartel en razón de aquello que nuestra naturaleza pecaminosa desea y aquello que el Espíritu en nosotros quiere que hagamos. Pero déjeme decirle que solamente a través de una entrega real y seria para con Dios es que podemos tener un corazón cuya mayor motivación sea agradar a Dios. ¿Cuál es la mayor motivación de su vida? Muchas personas tienen diferentes motivaciones. Hay para quienes su mayor motivación en la vida es el comprarse un buen auto. Su mayor motivación en la vida es encontrar su media naranja. Su mayor motivación en la vida es no envejecer. Su mayor motivación en la vida es tener su casita de campo. Su mayor motivación en la vida, obtener el ascenso que por tantos años ha estado anhelando. Y eso los motiva día con día. Hay para quienes su motivación es su trabajo. La pregunta en este momento es, ¿a ti qué es lo que te motiva? Nuestra mayor motivación, por encima de cualquier otra, debería ser agradar a Dios. Agradar a Dios con nuestros pensamientos, agradar a Dios con nuestras palabras, agradar a Dios con nuestros actos. La pregunta es, ¿a usted le importa agradar a Dios? No me responda. Es una pregunta muy íntima. ¿Realmente le importa agradar a Dios? Ahora vienen dos preguntas. ¿Qué hace usted para agradar a Dios? ¿Y qué ha dejado de hacer para agradar a Dios? Porque muchas veces pensamos que para agradar a Dios solamente es necesario hacer. Y nos involucramos en un área de servicio, ya pertenecemos al departamento de evangelismo, ya estamos incluidos en la lista de aquellos que le darán de comer a los pobres. Pero también es importante qué estamos dejando de hacer para agradar a Dios. Porque para agradar a Dios también es necesario dejar de hacer. ¿Me explico? Entonces, si a nosotros nos importa agradar a Dios, yo debo de tener algo que respalde aquello que digo que me interesa, me importa. Y esto no debe de ser respaldado solo con palabras, sino que deben de haber acciones detrás de aquello que me motiva. Si mi mayor motivación es agradar a Dios, bueno, pues por agradar a Dios haré y dejaré de hacer cosas. Tendré y dejaré de tener actitudes. Tendré y dejaré de tener cierto tipo de pensamientos. Porque quiero agradar a Dios.
Todos conocemos personas a las cuales no les importa agradar a Dios. Piense en 3 personas en su derredor, en su escuela, en su lugar de trabajo, entre sus familiares, de los cuales usted podría decir, esta persona no tiene temor de Dios. Lo que Dios piense de él, de ella, no le interesa en lo absoluto. ¿Ya ubicó 2 o 3 personas por allí que no tienen temor de Dios? Que no les interesa lo que Dios piense de ellos. Es más, a ellos no les importa Dios en lo absoluto. Entonces, ¿por qué habría de preocuparles lo que Dios pensara? Todos conocemos esta clase de personas. Estas viven su vida de forma frívola y sin sentido, sin una dirección clara. Pero ¿sabe una cosa? Es lamentable cuando nosotros como hijos de Dios también nos olvidamos de aquello que enseña la Escritura. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Algo muy importante. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos del 14 al 15, el apóstol Pablo nos está mostrando cuál debería de ser la motivación más alta de todo cristiano. Y debería ser agradar a Dios. No debería ser llegar a ser nombrado apóstol. No debería ser llegar a obtener el título de pastor. No debería ser obtener títulos de licenciatura o maestría o doctorado en teología. Nuestra mayor aspiración como hijos de Dios debería ser un pueblo que sabe agradar a su Dios. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: el amor de Cristo nos obliga. En otra versión, en la Reina Valera versión 60, dice nos constriñe. Es decir, estoy entre la espada y la pared, no tengo hacia dónde moverme, tengo un impulso que tiene solo una dirección. Y cuando descubro esa dirección, mi opinión no cuenta. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos, lea conmigo, de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, si Cristo ofreció su vida por usted y por mí, la entregó para que nosotros muriéramos también. Pero nosotros hemos muerto al pecado, porque estamos unidos a Cristo en su muerte. Estamos unidos a Él en su resurrección. Por eso dice la palabra de Dios que ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para el que murió por ellos, para el que murió por nosotros y fue resucitado. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo no solamente está refiriéndose a la muerte de Cristo, sino que Pablo está incluyendo la resurrección de Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es que si nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, también estamos unidos a Él en su resurrección. Y si Él ha resucitado para tener una vida incorruptible, nosotros a semejanza de Él deberíamos de buscar tener una vida incorruptible a causa del pecado, en razón de querer agradar a nuestro Dios. ¿Qué nos corrompe? El pecado. ¿Qué es lo que hace nuestra vida corruptible? El pecado. Pero si hemos resucitado a una vida incorruptible en Cristo Jesús, entonces nuestro mayor objetivo en la vida debería ser agradarlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Dios está en busca de una generación que lo ame y le crea por encima de las circunstancias. Yo le hago esta pregunta: ¿usted ama a Dios? ¿Cuánto lo ama? ¿Qué tanto ama usted a Dios? Imagínese que usted estuviera en el lugar del apóstol Pedro. Cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: Señor, me caes bien. Pedro, ¿me amas? Señor, es padre pasar tiempo junto a ti. Pedro no está entendiendo la pregunta.
Porque Jesús está hablando de compromiso y Pedro está hablando de relación. Podemos estar con una persona que nos agrada estar solo por el hecho de que nos la pasamos bien con ella, pero no significa que le amemos. Podemos querer a una persona por todo el bien que hace a nuestra vida, pero eso no significa que tengamos un compromiso hacia ella. Dijera el profeta del mundo, el hermano José José, amar y querer no es igual. Pedro está hablando de querer, Jesús está hablando de amor. La pregunta es, ¿cuánto amas a Cristo? Ese es tu nivel de compromiso hacia Dios. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Lo amamos y le creemos por encima de las circunstancias? ¿O nuestro amor dura tanto como el pétalo en la flor que estamos continuamente arrancándole el pétalo entre me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? ¿Tenemos un amor voluble para con nuestro Dios? ¿Un amor que depende de las circunstancias? Si hoy me va muy bien, ¡ay Dios, cuánto te amo! Si hoy las cosas no resultan como espero, no quiero saber nada de Dios, ni me hables, ni me digas. ¿Cómo es nuestro amor por Él? Dios está en busca de una generación que lo ame y le crea por encima de sus problemas, por encima de sus luchas personales, por encima de todo. ¿Encontrará en ti un hombre o una mujer que lo ame por encima de todo? ¿Seremos comparables a esos cristianos de primer siglo que preferían morir en las plazas, algunos quemados, otros aserrados, otros apedreados, otros sirviendo de show en los estadios al ser tragados por leones, con tal de no comprometer nuestro amor por el Salvador? ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto estamos amándolo? Lamentablemente la regla indica que dentro de la sociedad actual no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos como ovejas nos extraviamos y seguimos nuestro propio camino. Esto podría continuar siendo la historia de muchos, o podemos cambiar las cosas primeramente en nosotros. Hay una porción de la Escritura que me parece uno de los pasajes más desafiantes en toda la palabra de Dios para el creyente ordinario y promedio. Y esa porción de la Escritura es Lucas capítulo 5. Vaya a su Biblia, por favor. Lucas capítulo 5. ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos promedio? Deberíamos de anhelar vivir por encima del promedio. No deberíamos de conformarnos con ser simplemente como muchos otros. Debemos de buscar cambiar y marcar la diferencia. Lucas capítulo 5 dice la palabra de Dios así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. En Genesaret es uno de los lugares en los cuales Jesús experimenta uno de los más grandes avivamientos en su ministerio. Recuerden que Jesús llega a Genesaret después de haber estado en Nazaret. En Nazaret la gente decía, a este lo vimos desde niño, lo conocimos cuando jugaba con sus hermanos, ahora ¿de dónde saca poderes milagrosos? La gente no lo reconocía, la gente no lo honraba. Pero cuando Jesús llega a Genesaret, dice la palabra de Dios, que la gente alzando sus ojos lo reconoció. Y eso trajo una explosión de avivamiento sobre esta zona geográfica en la cual Jesús se encontraba. La gente estaba deseosa de escuchar la palabra de Dios. La gente quería más del Señor. Hoy lamentablemente en la iglesia del siglo XXI la gente lucha más por su comodidad que por realmente tener un encuentro con Cristo. ¿Qué tan cómodo será estar a orillas del mar
de Galilea, cuando el sol está golpeando a mediodía y cuando no hay dónde sentarse, donde no hay aire acondicionado, donde ni siquiera contamos con todo lo necesario como para poder estar escuchando una buena conferencia. Aún con todo y eso en contra, estas personas querían estar cerca de Jesús. Estas personas querían escuchar la palabra de Dios. Y dice el verso 2, entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Jesús está viendo la circunstancia que están atravesando algunos de los que en lo futuro serán sus discípulos. Cuando Jesús ve las 2 barcas de aquellos que ya están lavando las redes, Jesús ya tiene en mente un propósito para Simón, para Jacobo, para Juan. Jesús intencionalmente se sube a la barca de Simón y le dice que lo aleje un poco de la orilla, como para mostrar que el hombre ha marcado una propia distancia entre Dios y él mismo. Y Jesús comienza a hablarles palabra de vida. Y después Jesús invita a Pedro a ir con él hacia aguas más profundas. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos cometido actos vergonzosos a los ojos de Dios. Y eso ha marcado una primera distancia entre Dios y nosotros. Pero hoy estamos en un día de oportunidad, en el cual Dios viene a desafiarnos y a decirnos, es tiempo de que vayamos a aguas más profundas. Es tiempo de que esa distancia que está marcada entre tú y yo se convierta en nada y juntos podamos ir en pos del propósito de Dios para tu vida. ¿No le gustaría a usted que Cristo lo acompañara en el desarrollo de su ministerio o en el desarrollo de lo que será su historia para Dios? Él le está invitando hoy y dice la palabra de Dios, lleva la barca hacia aguas más profundas. A muchas personas les gusta estar en la orilla, hablando en términos figurados. Nos gusta estar en la orilla porque la orilla nos proporciona seguridad, porque tenemos libertad de movimiento. Porque si queremos nos sentamos, nos paramos, si queremos nos movemos a la izquierda, nos movemos a la derecha, corremos, nos regresamos, nos estamos quietos. Pero si estamos en la barca es algo muy diferente. Dios quiere que cada uno de nosotros se centre en lo que es más importante y es tener como mayor anhelo en nuestra vida agradar a Dios. ¿Cómo lo demuestro? Obedeciendo su voz. Pedro es un pescador más. Y Jesús le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes. Si las barcas estaban en la orilla, Lucas nos está diciendo que los pescadores están lavando las redes. Si están lavando las redes es porque las han utilizado. Pedro mismo lo confirma. Señor, toda la noche estuvimos trabajando arduamente sin obtener ningún resultado. Es que podemos pasarnos toda nuestra vida intentando agradar a Dios con obras muertas que no tienen nada que ver con lo que Cristo desea para nosotros y no obtener ningún resultado. Toda nuestra vida podemos pasarla lacerándonos con las cargas que la religiosidad nos impone y no ver un avance en nuestra vida. Hasta que tú te coloques en el camino de la obediencia a Dios, es que entonces verás bendición sobre tu vida. Pedro entendió esto por revelación del Espíritu Santo, porque estoy seguro que el Espíritu Santo tocó el corazón de Pedro.
Un hombre que toda la noche ha trabajado, un hombre que ya ha limpiado sus redes, esperando el siguiente día o el anochecer para entonces ponerse nuevamente a trabajar, recibe la orden de un hombre que les está comunicando el mensaje de Dios y le dice: en este momento, mediodía, 2, 3 de la tarde, lleva tu barca hacia lo profundo y ahí echa las redes. ¿Alguna ocasión ha estado usted dentro del mar donde hay pececitos? Y usted intenta agarrarlos y huyen. ¿Por qué? Porque lo ven, lo observan. Por eso los pescadores pescan de noche, para que al aventar las redes, los peces no puedan percibir de dónde está viniendo y entonces sea más fácil pescarlos. Durante el día, si echas la red, obviamente ellos van a ver toda la sombra que ésta proyecta y van a huir. Entonces Jesús, contra el entendimiento natural del apóstol Pedro, que en ese momento solo es Simón, le dice lo que debe de hacer. Va a haber ocasiones en las cuales Dios nos pida algo contrario a nuestra lógica, pero por encima de nuestra lógica está su perfecta voluntad. Y Pedro dice: pero como tú me lo ordenas, así lo haré. Y dice la palabra de Dios que el resultado de la obediencia de Pedro fue que recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Imagínese usted qué gran cantidad de peces están pescando. ¿Y todo por qué? Porque decidió ir hacia aguas más profundas. Fue parte de, pero la raíz de todo fue obedecer. ¿Por qué? Porque quería agradarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigue sobre esta línea de pensamiento? Si queremos agradar a Dios, entonces habremos de obedecer a Dios. En este pasaje de la Escritura, la palabra de Dios nos desafía a convertirnos en la excepción a la regla. Pedro, Jacobo y Juan eran socios de Pedro, no eran los únicos pescadores en la región, pero sí fueron la excepción al obedecer la voz de Cristo. Todos los demás pescadores, igual que ellos, no pescaron nada. Pero cuando ellos se colocaron en el camino de la voluntad de Dios, entonces hallaron bendición para sus vidas. Cuando usted y yo decidimos obedecer y confiar, es decir, cuando decidimos creer en la palabra de Dios, es que los planes de Dios para nosotros se cumplen. Cuando nosotros no vivimos en el camino de la obediencia a Dios, la voluntad del Señor está en otro carril, está en otra avenida. Y no importa cuántos años podamos transitar por ese camino equivocado, jamás nos encontraremos con la voluntad de Dios. Necesitamos comprender la realidad de que si queremos vivir dentro del propósito de Dios, necesitamos obedecerle, porque solamente al obedecerle es que seremos agradables a Él. Amén. Entonces podemos decir que de acuerdo a nuestro nivel de obediencia es nuestro nivel de profundidad y compromiso con las cosas de Dios. ¿Qué tanta profundidad hay en nuestra relación con Cristo? ¿Qué tanta profundidad hay en nuestra relación con las cosas de Dios? Decimos amar a Dios, pero ¿no estamos dispuestos a darlo todo por Él? Somos semejantes a aquella persona que le dice a esa chica por quererla conquistar: siempre vas a contar conmigo, cuando tú quieras yo estaré a tu lado. Y le llama una tarde de viento y lluvia y le dice: oye, necesito hablar contigo, me urge. No puedo, está lloviendo. Entonces, si somos realmente personas incondicionales, habremos de demostrar en algún momento de nuestra vida lo que con palabras hemos expresado. Y si esto sucede en lo natural, ¿cuánto más no en lo espiritual? Porque muchas veces nos llenamos la boca, permítame la expresión, de palabras que intentan persuadir al cielo del gran amor que tenemos por las cosas santas de Dios, pero
en realidad, cuando llega el momento de demostrar cuánto compromiso tenemos por las cosas de Dios, es ahí cuando fracasamos. Es ahí cuando respondemos como Pedro: solo me caes bien. Y Jesús le pregunta por tercera vez, haciéndole entender a Pedro que no se está refiriendo a una relación, sino a un compromiso en base a una relación. No te estoy preguntando si te es agradable estar conmigo. No te estoy preguntando si me quieres por lo mucho que te he rodeado de bienes. Te estoy preguntando hasta dónde estás comprometido conmigo. Y Pedro se entristece porque no tiene cara para decirle: estoy comprometido hasta la muerte, puesto que lo acaba de negar. Entonces le dice: Señor, tú lo sabes todo y sabes que estoy comprometido contigo. Tal vez te he fallado, tal vez me he equivocado, tal vez no hice las cosas como debería hacerlas, pero tú conoces lo que hay en mi corazón y estoy dispuesto a probártelo si me das otra oportunidad. Y créanme una cosa, Pedro lo tuvo que volver a probar. Llegó a Roma y tuvo que ser crucificado. Y en esa ocasión no negó al Señor. Entregó su vida por causa del Evangelio. Muchos de nosotros estamos viviendo por debajo del estándar que Dios quiere para nuestra vida. Y créame una cosa, vivir debajo del estándar que Dios quiere para cada uno de nosotros provoca infelicidad. No somos felices porque no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Por eso es importante meditar y darnos cuenta si estamos realmente comprometidos o no con Dios. ¿Estamos realmente amando o no al Señor? Hoy quiero invitarte a que meditemos en la vida de un hombre que se convirtió en la excepción de Dios, y a través de su vida es que nosotros podemos comprender mejor cuál debería de ser nuestra motivación todos los días. Y el ejemplo para nosotros hoy es Noé. ¿Ok? Así que acompáñeme por favor a Génesis capítulo 6. Mientras lo encuentras, dile a la persona que tienes a tu lado: tú debes de ser la excepción a la regla. Lea conmigo lo siguiente antes de que meditemos en la palabra del Señor. Lo que tenemos proyectado en pantallas a la cuenta de 3, 1, 2, 3. El camino que nos traza la obediencia a Dios no siempre es fácil de transitar, pero siempre será el más seguro que podamos tomar. No siempre va a ser fácil obedecer a Dios. Quien nunca en su vida se ha encontrado con ese camino en el cual dices: debo de obedecer a Dios, pero no quiero, es porque en realidad nunca le ha interesado descubrir la voluntad de Dios. Porque aun cuando Jesús estaba en Getsemaní, tuvo que buscar la voluntad de su Padre y le dijo: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Cómo quería Cristo? De forma distinta a como quería el Padre. ¿Por qué? Porque si no, Él no hubiera empleado esa oración: no sea como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Qué es lo que yo quiero? Si le preguntáramos a Jesús en Getsemaní: ¿qué es lo que tú quieres?, Él hubiera respondido: no ir a la cruz, no morir de esa forma. No por las implicaciones teológicas, por las implicaciones naturales. Era una vergüenza ser exhibido en una cruz y era algo inhumano la forma en la cual se les trataba a todos los condenados. A nosotros el arte nos pinta a Jesús
con un paño cubriendo sus partes íntimas. Pero muchos teólogos y muchos eruditos pueden afirmar que Él fue crucificado completamente desnudo. Qué vergonzoso y qué triste. Sus manos y sus pies traspasados por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Para que muchos hoy no estemos dispuestos a comprometernos con Él y obedecerle. El camino que nos traza la obediencia a Dios no siempre es fácil de transitar, pero siempre será el más seguro que podamos tomar. No siempre será cómodo obedecer a Dios. No siempre cuando Dios nos revele su voluntad de nuestro corazón brotará un grito de júbilo. Habrá ocasiones en las que no exista tal expresión y comencemos a luchar porque no es lo que realmente queremos. Pero aun cuando el caminar en la avenida de la obediencia no sea fácil, siempre será el camino más seguro que podamos tomar. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 5. Al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, y que ésta era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. En el contexto, la maldad se ha incrementado muchísimo después de la caída de Adán y Eva. Han venido una serie de sucesos que han llevado cada vez más a la humanidad en una terrible degradación, hasta el punto en el cual Dios dice: la tierra está maldita a causa del hombre. No hay nada bueno que se pueda obtener de la humanidad, y por este motivo es que decido destruir la tierra con todos los seres vivos que en ella hay. Todos aquellos los seres vivos que estaban sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra de Dios: me arrepiento de haberlos creado. Verso 8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Diga conmigo: pero Noé era la excepción a la regla. Todos eran pecadores, todos eran malvados, todos eran corruptos. Y a causa de los actos que el hombre realizaba, la tierra estaba maldecida por toda la sangre derramada. Pero Noé era punto y aparte. Noé era la excepción a la regla. Y dice la palabra del Señor que Noé contaba con el favor del Señor. Hoy usted y yo podemos hacer la diferencia en nuestro diario vivir, puesto que contamos con el favor del Señor en nuestra vida. A todas las personas en torno a nosotros pueden sucederles 10,000 cosas. Eso no significa que como seres humanos no nos puedan venir cosas de repente o situaciones difíciles en algún momento inesperado. Pero lo que sí te puedo garantizar es que en medio de tu adversidad Dios estará contigo, porque tú eres la excepción a la regla. Dice la palabra de Dios que Noé contaba con el favor del Señor. La tierra estaba sentenciada. La vida del hombre, la vida de los reptiles, la vida de los animales, la vida de las aves del cielo tenían una sentencia. Su tiempo estaba corriendo y se oía el tic-tac del reloj, que cada vez se disminuía más, porque la paciencia del Señor para con el hombre se estaba agotando. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Era la excepción. Noé podría decir: caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí nunca llegarán. ¿Por qué? Porque contaba con la excepción, con el favor que le hacía la excepción de Dios.
Y comienza la Escritura a narrarnos quién es ese Noé. Y dice el verso 9, esta es la historia de Noé. Diga conmigo, la historia. Una vez más, la historia. Otra vez, la historia. ¿Por qué es importante esta palabra en este verso? Muy importante. Porque no estamos hablando de una figura literaria como una fábula. No estamos hablando de una parábola. Estamos hablando de una historia. La diferencia entre una parábola y una historia radica en que la historia va a apuntar hacia hechos verídicos y va a utilizar personajes verídicos en un tiempo verídico. La parábola va a utilizar figuras literarias para querernos mostrar a través de esta una verdad mucho más profunda. Entonces, cuando estamos hablando de la historia de Noé, no estamos hablando de algo que alguien inventó. Estamos hablando de un hecho real en tiempo y espacio. Una persona que en realidad caminó sobre esta tierra. Y esa persona pudo hacer la diferencia, pudo ser la excepción a la regla y contar con el favor del Señor. Y si Noé pudo hacerlo, créame una cosa, usted también puede ser la excepción a la regla. Dice la palabra de Dios, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Diga conmigo, justo y honrado entre su gente. ¿Cómo era su gente? Dice la palabra de Dios, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra. Entonces, ¿cómo era su gente? De lo peor, malvada. Pero no era justo y honrado entre su gente. Él era la excepción a la regla. Estaba en medio de una atmósfera desfavorable, pero él mantenía sus convicciones bien firmes. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos desenvolviéndonos en atmósferas que no nos ayudan en nada? Estamos en la escuela en una atmósfera donde todos en el salón son léperos, todos en el salón se alburean, ya ves a los chavitos de 13 años con el cigarro. Y estamos en medio de una serie de situaciones y culturas emergentes que no nos van a beneficiar en nada. Pero nosotros podemos marcar la diferencia ahí. Lo mismo sucede en el lugar de trabajo, lo mismo sucede en la universidad, lo mismo sucede por doquiera que nosotros estemos. Donde sea que estemos, podemos marcar la diferencia. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. En medio de la peor adversidad, en medio de la peor atmósfera espiritual, él marcaba siempre la diferencia. Y la gente podía reconocerlo. Porque dice la palabra de Dios que este Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Es decir, tenía un buen testimonio. ¿Por qué tenía un buen testimonio? Porque quería agradar a Dios. Si tú quieres agradar al pastor, tú solo vas a hacer lo correcto cuando estés frente al pastor. Cuando él no esté presente, hasta mal de él vas a hablar. Digan amén. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a quién queremos agradar? Si queremos agradar a Dios, entonces vamos a buscar hacer lo correcto ante los ojos de Dios en todo momento. Porque no podemos escondernos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra de Dios que no solamente no era un hombre de buen testimonio, sino que esto le daba autoridad. Tu buen testimonio te da autoridad. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu buen testimonio te da autoridad. ¿Sabe por qué el buen testimonio da autoridad?
Lejos de que le instituyan en un cargo o le den un título, ¿sabe qué da más autoridad? El testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio nos habla de credibilidad. Y una persona que tiene credibilidad tiene autoridad. Entonces todos eran unos perversos, pero no era la excepción a la regla. Y dice la palabra de Dios que Noé siempre anduvo fielmente con Dios. Diga conmigo, fielmente. ¿Qué es andar fielmente con Dios? ¿Cómo lo entiende? Obedeciendo, leal. Dios le decía a la derecha a Noé y él decía, 2 kilómetros adelante. Era a la derecha. Cuando Dios nos externa su voluntad, Él está esperando que nosotros obedezcamos inmediatamente. Porque Él es Dios. No es tu vecino. No es ni siquiera quien te dio a luz. No es tu padre. Cuando Dios habla al corazón del hombre, lo que Dios está esperando es que obedezcamos. Y dice la palabra de Dios que Noé anduvo fielmente con Dios, pero no los domingos. Dice siempre, subraya ahí en su Biblia el siempre. Siempre anduvo fielmente con Dios. Con ganas o sin ganas, Noé obedecía. Motivado o desmotivado, Noé quería agradar a Dios. Porque muchos de nosotros nos estamos dejando llevar por cuántas ganas tengamos de hacer las cosas o cuán motivados nos sintamos para hacer las cosas. A mí me pasa así con las dietas. Hoy estoy motivado y puedo hacerla. Pero si en algún momento algo llega a mi mente, a mi corazón, alguna emoción por ahí se atraviesa, yo digo, dieta, nos vemos mañana, hoy quiero una hamburguesa. Y por eso no veo tantos resultados. Pero, ¿cuántos resultados está viendo usted en su caminar con Cristo? Lleva años intentando salir del mismo nivel y no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por sus emociones. ¿Por qué tan motivado, desmotivado está? Llegamos del Congreso y todos queremos orar y participar de la gloria de Dios, pero pasa el tiempo y ya no quiero ir a la iglesia. Es que no es lo mismo. Muchas personas están esperando que la motivación que les ayude a transitar el camino de la fe venga de fuera. Y la motivación que te va a sostener para poder avanzar en la fe viene de dentro. No viene de fuera, surge de dentro. ¿Dónde está tu motivación? Yo recuerdo cuando era líder de jóvenes y surgió en mi idea en mi cabeza una idea bien loca. Comencé a pensar sobre todos los impactos visuales que podría tener una publicidad sobre una avenida. Dije, pues pasan por lo menos unos 30 autos y me fui y medí, eran más de 60 autos por minuto por debajo de un puente. Entonces, en ese tiempo yo tenía un trabajo muy modesto, ganaba poco, pero ahorré todo lo de un mes para mandar comprar unas lonas. Aún no existía esto de impresión en lonas, estoy hablando de hace mucho tiempo. Y recuerdo haber comprado esas mantas que mandé a hacer en forma rectangular con unos lazos en las orillas, que después forré aquella pared con cartones para ahí colocar esas mantas. Y después, como no soy rotulista y no quería equivocarme, hice el diseño en la computadora, lo mandé a imprimir en un acetato y con mi proyector de acetatos desde ahí proyectaba la imagen, lo remarcaba con lápiz y después lo rellenaba con un pincel y pintura. Terminaba mi letrero y lo que hice fue irlo a poner a las principales avenidas de la ciudad. Después motivé a los jóvenes a que lo hicieran. Recibíamos de todo, desde una mentada hasta un gloria a Dios, sigan trabajando.
Pero yo no esperé a que alguien llegara y me dijera, oye, sería buena idea. Tenía una motivación en mi corazón. Nadie me vino y me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que invertir en ello todo un mes de trabajo. No importa, tengo una motivación. Yo no esperé de nadie jamás un gloria a Dios, que Dios te bendiga. Yo quería simplemente hacer aquello que Dios quería que yo hiciera. Vinieron los años más adelante y se abre una puerta en la radio. Y gracias a Dios puedo tener un programa de radio casi por espacio de un año, sosteniéndolo solamente con mis propias finanzas. De la iglesia jamás recibí ni siquiera una ofrenda para ayudarle en las transmisiones. Dios comenzó a moverse. La gente llamaba diciendo, gracias a Dios por la oración por los enfermos, recibí sanidad. Habían cosas que estaban sucediendo ahí. Pero llegó un momento en el cual mis finanzas no me dieron la capacidad de continuar y tuvo que terminar ese programa de radio. Pero no me preocupaba el hecho de tener que sembrar en ese ministerio que nadie aplaudía y que muchos otros se burlaban, porque tenía una motivación, porque sabía hacia dónde yo me estaba dirigiendo y qué es lo que yo quería hacer. Con solo el hecho de pensar en que con ese acto yo podría agradar a Dios era suficiente para mí. Recuerdo cuando quise incursionar en la red y para muchos parecía una locura. Algo que comenzó muy fuerte en internet fue la consejería en línea. Y cuando yo le comentaba a personas que ya tenían ministerio, que estaba dando consejería a personas en Colombia, en Argentina, llegaron a burlarse en mi cara y decir, ¿qué se me hace que tú solito te envías los mensajes? Si yo dependiera de la motivación externa, diría, sí, es verdad, no soy un hombre que dependa de la motivación externa. He aprendido que en mi caminar en la fe, lo que va a determinar hasta dónde yo llegue es la motivación que hay adentro de mí. Y esa motivación procede de mi relación con el Espíritu Santo. Muchos cristianos hoy día se sienten porque las circunstancias en su derredor no son como esperaban. Hoy no fui a la iglesia y el pastor no me mandó ni un mensaje. ¡Ay, pobre de mí! ¿Dónde está tu motivación? ¿Dónde está realmente la fortaleza espiritual que debería de estar imperando en tu caminar con Cristo? Mi capacidad es limitada, la de Cristo, ¿no? ¿Dónde está nuestra motivación? ¿Por qué te digo esto? Porque lo que vamos a ver en la historia de Noé es impresionante. Dios comienza a motivarlo a que comience un proyecto para el cual va a implicarle todo lo que tiene y todo cuanto es. Y quédese con la onda de la motivación porque es bien importante aquí adelante. Dice la palabra de Dios en el verso 10 que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, diga conmigo, le dijo a Noé. Una vez más, le dijo a Noé. Otra vez, le dijo a Noé. Le preguntó, ¿hace cuánto tiempo que Dios no le dice algo solo a usted? ¿Cuánto tiempo tiene que en la intimidad Dios no le habla algo a usted? No, pues que se lo hable al pastor y ya el pastor el domingo nos cuenta. Debemos nosotros de buscar tener más profundidad para poder escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de los costados. Nosotros vemos esta idea simplemente expresada como un proyecto de construcción.
Pero el arca representa a Cristo. El arca representa la divinidad, que es lo único que puede mantenernos a salvo en medio de la corrupción de este mundo. Amén. Fíjese lo que la palabra de Dios está diciendo, que esta arca debería de tener 3 pisos. Es decir, habla de la dispensación del Padre, habla de la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. En la parte más alta es donde debería de haber una ventana. Es decir, en la dispensación del Espíritu es donde la revelación sería manifestada a los seres humanos. Y solamente tendría una puerta de acceso. Jesús dijo, yo soy la puerta. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, continuamos leyendo en el verso 17, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Dios está hablando con Noé, pero no le está comunicando cualquier cosa. Le está comunicando el fin del hombre y de todo lo creado sobre la tierra. ¿Qué necesitamos para actuar en la dirección que Dios quiere cuando ni siquiera estamos viéndolo? ¿Qué necesitamos para actuar en la dirección que Dios quiere cuando ni siquiera estamos viéndolo con nuestros sentidos? Cuando no lo estamos percibiendo. Fe. Entonces, Noé no solamente es un hombre que es justo y honesto. No es un hombre que solamente camina fielmente con Dios todos los días. Es un hombre de fe. Es un hombre que puede confiar en la voz de Dios a pesar de que no está percibiendo con sus sentidos lo que Dios le está diciendo. Dios no le está mostrando una visión a Noé como para que él, apoyado en la visión, pueda creer y comenzar a hacer lo que Dios quiere que haga. Dios solamente le está diciendo a Noé, he decidido hacer esto. Y tienes que comenzar un proyecto, la construcción de un arca. Y dice la palabra de Dios en el verso 18, pero contigo, diga conmigo, contigo. Una vez más, contigo. Dígale a la persona que tiene a su lado, contigo. Estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Cuántas personas en total? 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 6 y 2, 8. El número 8 en la Biblia nos habla de nuevos comienzos. Dios está planeando comenzar de nuevo, pero teniendo como inicio a un hombre justo, como simiente, como semilla, a un hombre que sabe lo que es la fidelidad a Dios, a un hombre que sabe lo que es la obediencia a Dios. Amén. Noé se convierte en la excepción a la regla, porque todos van a perecer, menos él. Y gracias a su obediencia, gracias a su fe, aquellos que están bajo su autoridad se ven beneficiados. ¿Ok? Fíjese lo que dice el verso 19. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además de toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? 100 años. 100 años de burlas, 100 años de apodos, 100 años de invertir todo su capital en lo que Dios dijo. Noé, de acuerdo al contexto, no era, permítame y perdóneme la expresión si le suena fuerte, Noé no era un muerto de hambre. Noé era un hombre con mucho dinero.
Pero ahora entendía para qué le había sido dado el dinero. Para el proyecto que Dios tenía en mente. Si Dios te da, es porque te va a pedir. Y si te pide, es porque ya te dio. ¿Ok? Entonces pasó mucho tiempo Noé acumulando dinero. ¿Para qué? Para finalmente comprar la madera. Eso iba a requerir demasiado dinero. Él no iba a llegar con los madereros y decirles: oiga, regáleme madera porque usted y su familia van a perecer. Dios me dijo que solo yo me voy a salvar, así que ofréndeme la madera. No, ¿verdad? Tenía que pagar por ella. ¿Se imaginan a los hijos de Noé andando nada más tras los animalitos o robarle el perro al vecino? Tenían que comprarlos. Era un tiempo muy semejante a este. Entonces imagínense cuánto costaría construir el arca. Muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y tenía ahí a una persona, a su esposa, que la Biblia no nos dice que era como la de Job, gracias a Dios. Pero en ocasiones los que estamos casados sabemos que no siempre es fácil continuar con un proyecto cuando la mujer no ve resultados. Y sigues gastando en eso, Noé. Ya te dije que no va a pasar. Noé diciéndole a su mujer: mujer, Dios dijo. Y si Dios dijo, yo lo creo. Ay, Noé, ¿ya escuchaste a todos los de la colonia? El loco Noé. Si todos así te llaman. Y por tu culpa, nuestro buen nombre también es la familia del loco. Ya no somos la familia con el apellido rimbombante. Ahora somos la familia del loco por tu culpa. Y Noé decía: yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No era sencillo, no era fácil. Pero tenía una motivación en su corazón. Hay personas que comienzan a servir a Dios bien motivadas, y ¿sabe cuánto le dura su motivación? Un día de servicio. Ay, hermano, es que no pensé que era tan pesado. Renuncio o deme al menos una licencia de 3 meses. Pero si hoy es su primer día. Sí, pero en lo que me recupero. ¿Cuánto le duró su motivación a Noé? 100 años. El número 100 es un número compuesto. 10 por 10. Y el 10 en la Biblia representa 2 cosas. 1 es un número indeterminado y el número 2 es responsabilidad. En otras palabras, cumple tu responsabilidad mientras que te sea requerida. No importa cuántas veces sea solicitado, hazlo. Porque queremos con límite, ¿verdad? No, yo sirvo al Señor 2 años y me jubilo. Imagínense usted a aquellos hombres de primer siglo escuchando estas expresiones de la iglesia del siglo XXI. El capítulo 7 dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Eres el único, eres la excepción que hace la regla. Eres la excepción que marca la diferencia. Eres la excepción. Y contigo puedo hacer lo que con todos los demás no puedo hacer. ¿No le gustaría a usted eso? Que Dios hiciera con usted lo que con otros no puede hacer. Y continúa la palabra de Dios en el verso 4. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dentro de 7 días haré que llueva. ¿Y qué le dijo el Señor en el verso 1? Entra en el arca con toda tu familia. Noé tenía que entrar al arca con toda su familia antes de que lloviera. Entró 7 días antes. Y sabe una cosa,
Dios lo hizo así para probar la motivación de Noé. Porque una cosa era construir el arca, pero otra muy distinta era estar dentro del arca. Porque dentro del arca hay trabajo. Quien piensa que es salvo por Cristo solo para calentar una banca está muy equivocado. El arca representa a Cristo. Y Noé entró con su familia antes del periodo de juicio, antes de que se manifestara que él era la excepción de Dios. Entró a esa arca y ya había trabajo. Los animales que ya tenían allí, no piense usted que llegaban y los golpeaban para sedarlos y ahí quédate desmayado 40 días y 40 noches. No iba a suceder. Entonces, había trabajo no solo de alimentarlos, sino de mantenerles limpio. Yo tengo un criadero de bulldogs y tengo 6 hembras y un macho. Y déjeme decirle que lo que estos animalitos hacen de popó diariamente es impresionante. Todo lo que se comen lo sacan. Créame, se ven gorditos, pero no se dejan nada. Ahora imagínese un hipopótamo o un rinoceronte, una jirafa, bueno, 2 jirafas, 2 caballos, 2 leones, 2 tigres. Y límpiale. ¿O qué pensaban? ¿Que no? ¿Los ángeles iban a descender a hacer eso? Le tocaba a Noé. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero no nos gusta esforzarnos. Y entonces es ahí donde la motivación no podía esperar a Noé de fuera. ¿Por qué? Porque su esposa estaba diciéndole a Noé: ¿y aquí me vas a meter? Noé, aquí huele a chango, apesta. Pues dile a las nueras que te ayuden. ¿Tú crees que me van a querer ayudar? O sea, están la suegra y las nueras en un mismo lugar 40 días, 40 noches. Dios santo, eso era demasiado peligroso. ¿O qué haría usted como Noé? Imagínense todo el tiempo él afuera. Prefiero estarme mojando aquí que adentro. Bastante complicado, ¿no? Si Noé no hubiera tenido una motivación, le aseguro una cosa: si hubiera rasgado los vestidos y hubiera dicho como Jeremías: maldito el día en el que nací. Hubiera dicho como Elías: Señor, mejor quítame la vida. Pero tenía una motivación sumamente arraigada en el corazón que le llevaba a agradar a Dios. Y por difícil que le pareciera hacer lo que tenía que hacer, lo hacía. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. ¿Alguna vez usted ha querido agradar a alguna persona? Y se desvive por agradar a esa persona, pese a lo que los demás digan, pese a lo que los demás piensen. ¿No importa? ¿Por qué no lo hacemos así con Dios? Dice la palabra de Dios que Noé tenía que entrar con su familia 7 días antes de que cayera la primer gota de lluvia. Eso representa otra cosa: los momentos de silencio en nuestra vida, los momentos donde no sentimos a Dios. Cuando él escuchó la palabra de Dios, ¿qué se sentiría escuchar audiblemente la voz de Dios? Impresionante, ¿no? Eso te aseguro que te mantiene motivado y dices: oye, a Dios. Wow. Pero Dios le dice: entra al arca y ya no más vamos a hablar. 7 días en silencio, donde no hay voz de Dios y donde no hay ni siquiera una gota de lluvia que me confirme que para que lo que trabajé 100 años tuvo sentido. Pero sí hay mucho trabajo, porque los changos y los gorilas y todos están haciendo lo suyo. Hay mucho trabajo. Y a veces en el ministerio atravesamos por estas etapas en las que nos sentimos sin una palabra fresca de Dios.
Y nos tenemos que mantener solo en el camino que Dios nos trazó, que Dios nos indicó, cuando en nuestro alrededor solo vemos trabajo, 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 trabajo. Y dice la palabra de Dios. No piense que Noé era un chavito. Fíjese. Verso 5. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. ¿Cuántos años tenía? 600. Imagínese. Y nosotros a los 30 ya me duele todo este cuadril. Y dice la Biblia, entonces entró en el arca junto con sus hijos, con su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. Verso 9. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Y verso 10, ahí vamos a terminar. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Llega el día 7 y empieza a caer la primera gota. Se empieza a escuchar en toda el arca. Y Noé se da cuenta que valió la pena haber obedecido a Dios. El camino que nos traza la obediencia a Dios no siempre es fácil de transitar, pero siempre será el más seguro que podamos tomar. Si Noé hubiera dicho, estás exagerando, Dios, no es para tanto, hubiera llegado el día del diluvio y él hubiera perecido. El Señor Jesucristo dijo que los días de Noé serán semejantes a los días en los cuales el Hijo del Hombre habría de venir. Días como los que hoy vivimos, donde cada quien está ocupado en sus propios asuntos, en sus propios dilemas, en sus propios deseos. Hay un arca llamada Cristo. Y ahora todo el que quiere entrar en ella puede entrar. ¿Hay trabajo dentro del arca? Sí. ¿Se requiere cierto nivel de compromiso dentro del arca? Sí. No siempre será cómodo, pero siempre será el mejor camino que podamos tomar. Obedecer a Dios nos da la garantía de que mañana tendremos en nuestro corazón satisfacción. No obedecer a Dios puede traernos el día de mañana consecuencias desde muy leves hasta drásticas, dramáticas. Así que, amada iglesia, que nuestra prioridad sea agradarlo a Él. Nuestra prioridad sea obedecerlo a Él, para que en cualquier momento nosotros seamos conocidos como la excepción que hace la regla. Tú eres esa excepción que hace la regla. Amén. Así que vamos a caminar fielmente con el Señor y continuaremos sobre la segunda parte de este mensaje en la siguiente reunión. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor, Él es bueno. Precioso, maravilloso eres, Jesús. Aleluya. Él ha sido bueno con usted. Él ha sido bueno conmigo. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a...